El primer signo no fue un reflejo. Fue una ausencia de reflejo. Yo estaba en el baño de la oficina, el que está en el 10º piso, el que casi nadie usa. Me lavaba las manos después de una reunión tensa. Subí la mirada hacia el espejo grande, impecablemente pulido, y allí estaba, mi imagen, con una diferencia. Moví mi mano. El reflejo movió su mano. Parpadeé. El reflejo parpadeó. Pero cuando abrí la boca para tararear una melodía nerviosa, la boca del reflejo se mantuvo herméticamente sellada. Su rostro, mi rostro, mantenía una expresión de absoluta, petrificante serenidad. Silencio. Me detuve. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Intenté sonreír. El reflejo sonrió. Una sonrisa lenta, fría, sin dientes visibles. Entonces esa Oma moví la cabeza para buscar un ángulo diferente. Mi reflejo me miró de frente, inmutable, como si hubiera decidido mantenerse fijo mientras yo me movía. Regresé a la posición inicial. Mi reflejo volvió a ser mi reflejo perfecto. Un lapso. Una ilusión óptica causada por el estrés. Una microsiesta ocular. Me dije todo esto, pero el frío en mi estómago no desapareció. Mi nombre es Julian Aris. Soy diseñador arquitectónico. Y mi vida se desmoronó. No por un accidente, sino por un error de percepción. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Siempre en la periferia. Un día, en el ascensor. El espejo lateral mostraba mi espalda mientras yo miraba la puerta. Pero un instante. Vi mi reflejo mirando directamente al cristal del ascensor, no a la puerta. Como si estuviera viendo el número del piso que realmente iba a detenerse. En las ventanas de los autobuses, en las vitrinas oscuras de las tiendas, el doble se manifestaba. Siempre en silencio, siempre en la periferia de mi campo visual. Era mi doppelgänger, pero no era un impostor. Era una réplica silenciosa, una versión en modo de espera. La gente a mi alrededor no notaba nada. Mis compañeros, mi esposa, Lena, todos me veían a mí, solo a mí. Una noche, en casa, el doble se manifestó con claridad aterradora. Estábamos viendo una película. La pantalla reflejaba la inhabitación a oscuras. Lena estaba en el sofá. Yo estaba sentado en el sillón de lectura. En el reflejo de la pantalla, yo estaba sentado en mi sillón. Pero había otro yo. Estaba de pie, justo detrás de Lena, con las manos cruzadas, observándonos, en absoluto, absoluto silencio. Me levanté bruscamente. El reflejo del doble desapareció. Lena se sobresaltó. «¿Qué pasa, Julian? ¿Me asustaste?» «Nada», susurré. «Solo necesito un poco de aire». Fui a la cocina. Encendí la luz. El doble no estaba allí. Empecé a investigar sobre el tema. Antiguos mitos nórdicos. Folclore germánico. El doppelgänger es el caminante doble, un presagio de muerte, o un gemelo malvado. Pero mi doble no era malvado. Era simplemente allí. Una semana después, mientras me afeitaba en el baño, el de mi casa, no el de la oficina, lo vi claramente en el espejo. Estaba allí, perfecta réplica, pálido, vestido exactamente igual que yo. Dejé la cuchilla y en un momento de pánico ciego, hablé en voz alta. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Mi voz era un graznido.
El doble, por primera vez, hizo algo que no era reflejo. Levantó su mano, no para imitarme, sino para colocar un dedo sobre sus propios labios. Silencio, y luego, con un movimiento que no era humano, el doble se inclinó hacia adelante. Su rostro, mi rostro, estaba a centímetros del espejo, y en el cristal se formó una bruma, como si alguien hubiera exhalado aire frío, y en esa bruma se garabatearon letras, no con un dedo, sino como si la niebla misma estuviera escribiendo el mensaje: no hables de mí, no me nombres en voz alta. El pánico me inundó. Me alejé del espejo, tropezando con la alfombra. Cuando regresé, la niebla se había evaporado. El doble había desaparecido. Comprendí la regla. El doble no era un ser de carne, era una entidad ligada al silencio y a la percepción indirecta. Existía en el reflejo, en la periferia, en la omisión. Al nombrarlo, al reconocerlo con sonido, lo estabilizaba, lo hacía real, y eso parecía ser peligroso. Pero el conocimiento me consumió. Empecé a vivir mi vida como un actor en una obra muda. Dejé de hablar por teléfono. Mis conversaciones con Lena se hicieron cortas, telegráficas. Usaba notas escritas para comunicarme con mis colegas. Me volví un fantasma silencioso en mi propia vida. Todo para evitar que mi doble se anclara en el mundo tangible. Una tarde, el doble rompió la regla. Estaba en una cafetería, solo, leyendo un libro. En el cristal de la ventana vi mi reflejo. El doble estaba allí, detrás de mí. Pero esta vez no estaba en silencio. Vi sus labios moverse. Vi mi rostro pronunciar palabras que yo no decía. No era un murmullo. Era una voz que no venía de su boca, sino de la resonancia de los vasos de vidrio en la mesa. Era la voz de Martin Osborne, o al menos una versión distorsionada y profunda. La voz decía: no puedes ignorar la verdad, Julian. Estamos en un concurso. El que habla primero pierde su derecho a ser el original. Me congelé. Mi mano, bajo la mesa, se cerró sobre mi muslo. Tenía que ignorarlo. Tenía que dejar que el sonido pasara sin reconocimiento. Pero el doble continuó. La voz retumbando solo para mí, como un sonido sordo dentro de mi cráneo. Tu silencio es mi fuerza. Cada vez que suprimes tu voz, me das tu aliento, me das tu ser. Me haces más real. Entendí el juego. Mi silencio para proteger mi realidad era, irónicamente, el combustible de su realidad. Él quería que yo lo nombrara, para que se manifestara completamente. O quería que me silenciara hasta que él tomara mi lugar. Volví a casa, aterrado. Lena me esperaba. ¿Qué te pasa, Julian? Estás temblando. En lugar de responder, escribí una nota. No puedo hablar. Peligro. Ella leyó la nota. Frunció el ceño. Luego, su rostro se transformó en una expresión de horror. Ella no estaba mirando la nota. Estaba mirando detrás de mí. Me di la vuelta lentamente. El doble estaba allí, en el pasillo. Ya no era un reflejo. Era sólido, tridimensional, pero aún silencioso. Vestido idéntico a mí, con la misma expresión de fría serenidad. Lena comenzó a llorar en silencio. Señaló al doble. Yo señalé la nota que prohibía hablar de él. El doble se acercó lentamente. No a mí, sino a Lena. En ese momento, mi instinto me traicionó. El miedo por ella superó la regla.
«No la toques», grité. Una explosión de voz. El primer grito real en semanas. El doble se detuvo. Se giró hacia mí y por primera vez me miró con una expresión de triunfo. Los labios se curvaron en una sonrisa amplia. Una sonrisa que revelaba la dentadura perfecta. Y habló. Su voz era la mía. La voz que yo había reprimido. La voz de Julian Aris, limpia, clara y resonante. Has hablado. Has nombrado la realidad. Ahora, la elección es tuya. Señaló la puerta de entrada. Luego, señaló su propia garganta. Comprendí la elección. Si yo volvía al silencio, él se quedaría y viviría mi vida con Lena, hablando en mi lugar. Si yo seguía hablando, me convertiría en el reflejo, en el doble mudo. Miré a Lena. Sus ojos imploraban ayuda. Di un paso hacia adelante y hablé de nuevo. Yo soy Julian, tú no existes. Cada palabra que dije se sentía como si estuviera cortando una cuerda. El doble se hacía más pálido, más translúcido, pero su sonrisa se hizo más cruel. Entonces, él tomó la mano de Lena y la besó, con una familiaridad que me desgarró. Vi la duda en los ojos de Lena. No sabía quién era el impostor. Tomé una decisión. La decisión de la desesperación total. Dejé de hablar. Me quedé inmóvil, mi boca sellada. Adopté la postura del doble. Silencio absoluto. El doble, ahora más pálido, se puso furioso. Me agarró por el cuello y gritó en mi oído, con mi voz: «Habla, desátame, no puedes quedarte mudo». Yo seguí mudo. Un reflejo, un espejo roto. Lena, confundida por la pelea silenciosa, intervino. Ella gritó: «Dejen de actuar, los dos son Julian, basta». Y el momento se detuvo. Ambos fuimos nombrados, ambos fuimos anclados. El doble me soltó. Se quedó inmóvil. Lena nos miró. Dos Julian Aris idénticos, en un silencio absoluto. Ella eligió. Señaló al doble, la réplica que había hablado y actuado. Y dijo: «Tú, vete». El doble me miró por última vez. Sus ojos, los míos, llenos de una tristeza silenciosa y triunfante. Se giró y salió por la puerta de entrada. Yo me quedé allí, mudo. Han pasado meses. Lena y yo vivimos juntos. Ella me llama Julian. Ella me cree Julian. El doble se fue. El impostor se fue. Pero el verdadero terror es este. Yo no he hablado desde aquella noche. No puedo. Si abro la boca, si nombro mi propia existencia en voz alta, sé que el doble regresará y se manifestará completamente. Él me liberó, pero me condenó a su existencia silenciosa. Ahora soy el doble mudo de Julian Aris. Camino por mi vida, sin voz, escribiendo notas a mi esposa, moviendo mis manos en el trabajo. Y cada vez que paso por un espejo, veo un reflejo que me sonríe. Una sonrisa lenta, fría, sin dientes. Y sé que en algún lugar, el verdadero Julian Aris, mi doble, está viviendo mi vida, hablando en voz alta, riendo con mi voz, mientras yo espero, mudo, mi inevitable disolución en la periferia de la realidad. La próxima vez, solo habrá un reflejo, y yo seré el silencio que ya no existe. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.